pero específicamente en base a los puntos relevantes de los signos clínicos. No vamos a detallar cada patología porque en realidad, y ya vamos a ver, que después del abdomen agudo médico está el abdomen agudo quirúrgico, donde lo clasifican en 6 o en 7 partes, en 7 etapas, y cada etapa compromete una patología, ¿no? Varias patologías. Entonces no vamos a detallar eso, vamos a hacer hincapié con respecto a signos clínicos para saber si es un paciente que amerita entrar a una sala de operaciones o es un paciente que simplemente necesita un tratamiento médico. Siempre he dicho que el tener un abdomen agudo, sea médico o sea quirúrgico, es una caja de Pandora. Nos encontramos a veces con patologías que no llegan a un diagnóstico. Y de las emergencias, casi el 50% de los abdomen agudo no llegan a un diagnóstico. Lo dejan en observación para ver cómo evoluciona, y la evolución muchas veces define el diagnóstico. Pero lamentablemente muchas de estas evoluciones llegan a abdomen agudo quirúrgico ya complicados, con peritonitis, con sepsis y shock séptico y muchas veces con muerte. El abdomen agudo es un síndrome doloroso, o sea, no vamos a hablar de abdomen agudo en un paciente que llega y me dice, me duele el abdomen, ustedes lo palpan y no tiene nada. Pero entonces el signo principal de un abdomen agudo es el dolor. 100% de los pacientes con abdomen agudo, sea médico o quirúrgico, es dolor. Si no hay dolor, no podemos hablar de un abdomen agudo. De inicio súbito o brusco, con sintomatología local y o general que se presenta en una persona sana, y en muchos casos en pacientes crónicamente enfermos, como por ejemplo los pacientes cirróticos que tienen líquido en cavidad y que muchas veces hace una peritonitis, al cual nosotros le llamamos peritonitis bacteriana espontánea, porque el líquido se contamina por gérmenes, ¿no? Y el paciente hace como una peritonitis, pero no es necesariamente quirúrgica, simplemente se necesita antibióticos en ese caso. Es una urgencia abdominal de etiología diversa, ¿no? Entonces, de los 100% que llegan a emergencia, 40% de los pacientes no se le hace un diagnóstico de abdomen agudo. El 30% nos equivocamos. Puede empezar como lo que, y rápidamente le cuento la experiencia de mi hija, que empezó con diarrea, con vómito primero, y de ahí con diarrea. No es la evolución que dijo el doctor, que inicia dolor, después fiebre, de ahí náuseas, de ahí vómitos. No, y mi hija empezó, por ejemplo, con náuseas. Yo que le renegaba, ¿qué has comido? ¿Dónde te vas? Seguro que pura chatarra, ¿no? Y mi hija tenía en ese tiempo 10 años. Y estuvo dos días con náuseas, y 48, yo le llevé a emergencia, la hidrataron, todo, dijo que no es nada. A las 48 horas yo llego de la guardia y le toco el abdomen y ya se había endurecido. Entonces cuando la llevo a emergencia, rápidamente la operaron y ya tenía una apendicitis complicada, perforada, ¿no? Y para suerte no se convirtió en un abdomen abierto, simplemente le hicieron la laparoscópica. Pero la evolución de esa apendicitis fue totalmente diferente. Y simplemente es ¿por qué? Porque las apéndices muchas veces están detrás del ciego, se llama retrocecal. Y el comportamiento de esa apendicitis es totalmente diferente a una apendicitis habitual. Cerramos. Y el 30% de los pacientes, el diagnóstico es certero, ¿no? Acá, para que vean de que la Organización Mundial de Gastroenterología hace una estadística donde cataloga casi el 43% de los pacientes sin ningún diagnóstico. De apendicitis 24, la colecistitis y la obstrucción intestinal conforman el resto. Acá quiero darle a conocer de que la apendicitis, la colecistitis y la obstrucción intestinal son las 3 patologías más frecuentes de abdomen agudo en la emergencia. Y acá lo vemos, causa de dolor abdominal en la guardia hospitalaria, de etiología que no se sabe cuál es la causa, casi un 50%. Apendicitis, colecistitis y obstrucción intestinal conforman un gran grupo, de ahí problemas urológicos y problemas ginecológicos también un grupo. Y las causas de dolor abdominal que requieren cirugía, o sea, por ejemplo, estos pacientes que llegaron sin diagnóstico,
Al final entran a cirugía y se dan con la sorpresa de que casi apendicitis aguda conforma casi la tercera parte de la estadística, ¿no? Obstrucción intestinal también, y usted puede ver que casi el 70% de los pacientes, por no decir el 80%, junto con esto, con el colecistitis aguda, conforman la gran cantidad de pacientes que hacen abdomen agudo quirúrgico. El dolor abdominal agudo es uno de los principales motivos de consulta en las emergencias. Como repito, 40-45% reciben como diagnóstico un dolor abdominal no específico, ¿no? Y entre el 15 al 30% tienen condiciones que requieren un tratamiento quirúrgico principalmente. La apendicitis, la colecistitis y las obstrucciones intestinales son las patologías más frecuentes por lo cual llegan los pacientes con abdomen agudo. Entonces, hay que precisar el diagnóstico diferencial si es abdomen agudo médico o quirúrgico. Hay que actuar lo más rápidamente posible y hay que tratar de precisar el diagnóstico etiológico. Yo siempre he dicho, paciente que llega con abdomen agudo, siempre catalogarlo como quirúrgico hasta descartar lo contrario. Porque si el paciente no es quirúrgico, lo trato como y se convierte en un abdomen médico, yo he salvado una vida. Pero si el paciente es quirúrgico y lo trato viceversa, o sea, dice, no, es un abdomen médico, y a las finales en 48 horas es un abdomen quirúrgico, donde encuentro un abdomen en tabla, prácticamente es un paciente con una peritonitis, posiblemente con un shock séptico, ¿no? Y el paciente lo someto a mayor tratamiento, a mayor estancia hospitalaria, mayores complicaciones, como la posibilidad de muerte, ¿no? Vuelvo a repetir, para mí, un abdomen agudo si es quirúrgico hasta descartar lo contrario. Acá son los tipos de dolor de abdomen agudo que podemos tratar. Es abdomen agudo de tipo médico o quirúrgico. Y existe una clasificación diferente, que es la extraabdominal, donde el paciente llega con dolor, pero no es porque tenga un abdomen agudo a ese nivel, sino es que es causado por otras patologías de tipo médica generalmente. Por ejemplo, la faringoamidalitis estreptocócica son pacientes que generalmente en los niños que empiezan con dolor de la garganta y después hacen dolor abdominal, pero se debe a que al inflamarse las amígdalas también se inflaman algunos ganglios mesentéricos y el paciente siente dolor. Como por ejemplo la torsión testicular, el niño siente un dolor en la parte baja del abdomen porque es un dolor reflejo. El testículo del niño se tuerce y hace un dolor reflejo que se manifiesta como un dolor abdominal bajo, ¿no? O el paciente con epilepsia abdominal, el paciente va a sentir, tiene una epilepsia y comienza con el dolor abdominal, ¿no? Entonces son patologías que en realidad nos hacen confundir que tenga un abdomen agudo. Bueno, vamos a hablar más que todo de los abdomen agudos quirúrgicos. Los abdomen agudos médicos, acá hay que pensar siempre en lo que las mayores patologías que producen abdomen agudo médico es las neumonías y los infartos de miocardio. Son las dos patologías más frecuentes de abdomen agudo de tipo médico, pero que tienen manifestaciones abdominales, ¿no? Y bueno, esta es según la función de su fisiopatología, el abdomen agudo, el dolor abdominal lo clasifica en visceral, parietal o referido, ¿no? Referido cuando es un dolor reflejo, o sea, tengo un dolor abdominal pero que se refleja a otras partes, como por ejemplo una hepatitis o un cólico hepático se manifiesta con un dolor a nivel de hombro derecho. El dolor parietal, que es un dolor netamente de la zona donde le duele, o sea, el niño generalmente o la persona señala el dolor con uno o dos dedos, y el dolor visceral, que es un dolor tipo retortijón, tipo cólico, ¿no? Este dolor visceral tiene poca precisión, ¿no? Generalmente es un dolor muy difuso, ¿no? Se acompaña de algunos síntomas neurovegetativos, sudoración, náuseas, ¿no? Diarrea. En cambio, el dolor de tipo parietal es un dolor localizado, intenso, punzante, y que muchas veces toma posiciones antálgicas. Por ejemplo, la posición en mahometano, no sé si habrán visto, es como ha visto cuando el israelita se arrodilla y se echa sobre el piso, boca abajo. Ya, esa es la posición en mahometano que generalmente se asocia a peritonitis severa, generalmente en niños, ¿no?
Existe una clasificación de patologías que pueden cursar con abdomen agudo, ¿no? Esta clasificación lo da Bocuse, la clasificación de Bocuse, donde habla de 3 grupos. El grupo A, padecimientos intraabdominales que requieren cirugía. Ahí tenemos apendicitis, obstrucciones, perforación, colicistitis, aneurismas, trombosis mesentérica y ginecológicas. De ahí tenemos la segunda clasificación, que son padecimientos abdominales que no requieren cirugía. Ahí tenemos las enfermedades idiopépticas, la gastroenteritis, las infecciones de vías urinarias, los cólicos renales, las peritonitis primarias espontáneas en los cirróticos y otras patologías que hay que considerarlas acá. Y tenemos un tercer grupo donde tenemos los padecimientos extraabdominales que simulan un abdomen agudo. Ahí tenemos como principal etiología el infarto de miocardio, la pericarditis y la neumonía, que son las principales patologías que producen abdomen agudo, pero que no tienen una causa abdominal específica. Entonces, el abdomen agudo médico, ¿no? La clasificación, ya hemos dicho, son 2 en abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Entonces, este abdomen agudo médico engloba los cuadros médicos de dolor abdominal que simulan cuadros quirúrgicos, donde los signos de irritación peritoneal es provocado por un mecanismo reflejo sin compromiso inflamatorio del peritoneo. A nosotros le llamamos peritonismo. Y el abdomen agudo quirúrgico, que es un síndrome doloroso abdominal continuo provocado, ¿no? Evolutivo, ¿no? De instalación aguda, ¿no? Y que el tratamiento netamente es quirúrgico. Entonces, acá el abdomen agudo quirúrgico lo clasifican según Federico Kriessmann en varios grupos. El síndrome inflamatorio, el hemorrágico, el perforativo, el obstructivo, el oclusivo, el de trauma y el de postoperatorio. No vamos a hablar de cada uno de ellos porque cada uno tiene, prácticamente es un tema muy aparte. Entonces, si lo vemos en este cuadrito, el inflamatorio, el abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, tenemos acá las apendicitis, las peritonitis, los abscesos intraabdominales, la pancreatitis. Ocurren fenómenos inflamatorios e infecciosos. En lo obstructivo, ¿no? Generalmente acá están las bridas, adherencias, eventraciones, masas abdominales que producen una obstrucción intestinal. El perforativo, por ejemplo, una apendicitis ya complicada que se perfora, o si no, una colicitis perforada o una úlcera perforada. Las vasculares, los pacientes generalmente que tienen hemorragias intraabdominales, como por ejemplo el embarazo ectópico roto, o las trombosis, como por ejemplo las trombosis mesentéricas, ¿no? La aneurisma de la aorta también está como patología acá, vascular. El producto de traumatismos abiertos o cerrados, y el no específico, donde muchas veces los pacientes están sanos y frecuentemente tienen trastornos psicosociales o estados patológicos predisponentes, como por ejemplo el embarazo patológico, ¿no? Una paciente que cree estar embarazada y que siente que, que se ha roto que hay una hemorragia, e incluso engañan, decir que tiene una amenorrea de 3 meses, de 4 meses, y nosotros nos confundimos con el diagnóstico, ¿no? Entonces, el síntoma más frecuente del abdomen agudo quirúrgico es el dolor abdominal. La anamnesis es importante, ¿no? Y asociado a la anamnesis, que ya vamos a ver la mnemotecnia que se llama Alicia, que es fácil recordarlo. Muchas veces el dolor, que hay que ver qué tipo de dolor es, si es cólico, localización, irradiación, cómo empezó, si es evolutivo, va acompañado de otros signos y síntomas que nos hacen sospechar qué tipo de patología puede tener. Náuseas y vómitos, alteración del ritmo intestinal, hematemesis, rectorragias, leucorrea, metorragia, alteraciones menstruales o pérdida de peso, ¿no? Si es un paciente con abdominal que ya tiene varios días y ha perdido de peso o está con diarrea, muchas veces son enfermedades infecciosas que se han complicado muchas veces, como la fiebre tifoidea, evolución a veces de 3 semanas, y a la 4ª semana se perfora y se convierte en un abdomen agudo. Entonces ahí tenemos, el síntoma más importante del dolor es el dolor, ¿no? Y ahí tenemos, para no olvidarnos, cómo es el dolor según Alicia. Alicia significa A de aparición, L de localización, I de irradiación, C de carácter, I de intensidad y A de alivio, ¿no? Entonces, en aparición puede ser instantáneo, rápido o gradual. Si es instantáneo, rotura de vísceras huecas, embolismo. Si es rápido, puede ser estrangulación urinaria, cólico biliar, pancreatitis,
¿no? O muchas veces extraabdominales como el infarto, neumonía. Y si es gradual, puede ser gastritis, colecistitis, pancreatitis. Ese es conforme aparece el dolor. Con síntomas neurovegetativos y shock puede ser ruptura de embarazo ectópico, puede ser ruptura de aneurisma de aorta. Según el tiempo de evolución, recordemos la definición de abdomen agudo, como pasa dolor visceral a parietal. Para localizarlo, por ejemplo, acá, en este caso pasa de un dolor visceral a parietal, es el apendicitis, ¿no? Y según la cronología, como por ejemplo el apendicitis, que va de un dolor leve, epigastrio, y después de 6 horas pasa a fosa ilíaca derecha, y ya sabemos que es un paciente que posiblemente tenga una apendicitis. Esa es la cronología de Murphy, ¿no? Que es clásico de la apendicitis, donde el dolor es epigástrico, seguido de vómitos, 4 o 6 horas después se localiza fosa ilíaca derecha, ¿no? Y cuando le sacan análisis hay una leucocitosis. Ese es el típico dolor abdominal por apendicitis, ¿no? Y según la localización podemos tener, si es a nivel de cuadrante superior derecho, tenemos la colecistitis, todo relacionado a la patología, todo relacionado al órgano que se encuentra bajo la pared abdominal, como por ejemplo, si es en cuadrante superior derecho, estamos frente a problemas que puede tener problemas a nivel de hígado, de vesícula, de colon ascendente, ¿no? O metástasis o pielonefritis en esa zona. Si es colon izquierdo, está el vaso, está parte del estómago, por eso la gastritis, está el infarto miocardio, que tiene un dolor reflejo hacia lo izquierdo, un aneurisma esplénico o una pielonefritis en ese lado. Si es cuadrante inferior derecho, ahí está la clásica apendicitis, y de ahí viene como diagnóstico diferencial el resto de patología, como es colitis ulcerante, enfermedad inflamatoria pélvica, rotura de úlcera péptica, quiste ovárico, apedículo torcido, colecistitis, cálculos uretrales, embarazo ectópico y hernias inguinales. Y si es a nivel de cuadrante inferior izquierdo, generalmente lo más frecuente es la enfermedad diverticular complicada, ¿no? Pero hay otras patologías al cual podemos hacer diagnóstico diferencial, como es la colitis ulcerante, la enfermedad inflamatoria pélvica, el embarazo ectópico, los cálculos uretrales, el quiste ovario, pedículo torcido y las hernias inguinales. Entonces, según la localización, podemos también darnos cuenta qué tipo de patología puede estar cursando el paciente, ¿no? Nunca se debe poner la apendicitis más allá de un segundo lugar en el diagnóstico diferencial de abdomen agudo. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente, es lo que más buscamos, es lo que siempre encontramos, la apendicitis complicada muchas veces. El diagnóstico descansa en una buena historia clínica, en el examen físico, y el 70% del diagnóstico es con la historia clínica. Cómo es el dolor, cómo evoluciona, qué tipo de dolor, ¿no? Según lo que acaba de mencionar Alicia, la aparición, la localización, la intensidad y todo eso. Es la mano del cirujano y su intuición clínica lo que determinará el diagnóstico. Los síntomas del abdomen agudo no se cuentan si no se pesan, ¿no? O sea, no es que viene el paciente y el paciente puede contar muchas cosas, pero yo veo un abdomen, por ejemplo, el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele la barriga, y usted lo toca y no tiene ningún dolor. Entonces ustedes ya no están pensando en un abdomen agudo quirúrgico, quizás ya están pensando en otras patologías. Tenemos dentro de Alicia irradiación, que hemos visto, si es un dolor reflejo visceral sensorial, si es a hombro, por inundación de la cavidad abdominal debido a sangre, a pus o a líquido tipo ácido como perforación del estómago. Si es lumbar, como por ejemplo el cólico renal. Si es sacro, por ejemplo procesos rectales y uterinos. Y si es escapular, por un cólico hepático, ¿no? Según el carácter, hay urente, por ejemplo en los pacientes con úlcera péptica perforada. Si es angustioso, pancreatitis aguda. Si es constrictivo, un cólico hepático. Si es desgarrador, aneurisma de aorta. Si es retortijón, muchas lesiones intestinales, ¿no? Y así como para ir describiendo. Según la intensidad, muy intenso, ¿no? Intenso que imposibilita la movilidad del paciente, ¿no? O cada vez más intenso como la apendicitis aguda. Y a veces se alivia con posturas antálgicas,
¿no? O muchas veces comiendo. Por ejemplo, el dolor urente de una gastritis o de una úlcera péptica, generalmente el paciente come y le baja el dolor, ¿no? En cambio, muy diferente es en la pancreatitis, que el paciente come y aumenta dolor y comienza a vomitar un montón. Entonces, ese es, ya no sospecho yo en una gastritis, sino estoy sospechando posiblemente una pancreatitis, que es muy diferente. El dolor no baja, aumenta. Y para conocer acá más que hay una relación entre vómitos y el dolor, si hay dolor antes que el vómito, el proceso es quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, ya lo hemos visto como la apendicitis, ¿no? Primero empieza el dolor y después empieza el vómito. Y si el vómito precede al dolor, el caso generalmente es de un internista, ¿no? El examen físico es importante, ¿no? Si vemos un abdomen blando, depresible, con ruidos aéreos presentes, no podemos hablar de un abdomen agudo quirúrgico. La expresión física es importante, ya que el abdomen en madera o en tabla, permanente, involuntario y extremo, ya estamos hablando de una peritonitis complicada, ¿no? Y nosotros le decimos que es un fracaso semiológico, ya que el paciente no puede llegar hasta ese punto, a tener un abdomen en tabla, porque significa que el paciente ha pasado varias horas de evolución, que ha pasado por diferentes sintomatologías y ninguno ha hecho un diagnóstico definitivo de una peritonitis o de un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Los signos de irritación peritoneal durante el examen físico se vuelven casi nulos cuando los pacientes están con analgésicos, cuando los pacientes están con psicoactivos, o sea, bajo sedación, o cuando los pacientes están alcohólicos. Entonces, no podemos evaluar el abdomen en los pacientes que están totalmente dormidos, adormitados. Como por ejemplo un paciente con cirrosis hepática, que está con encefalopatía hepática, que ustedes le tocan el abdomen y es blando, y el dolor, y el paciente como está somnoliento no va a sentir dolor. Y usted dice, no hay nada en abdomen. Cuando el paciente después de su tratamiento despierta, y ven el abdomen ya más doloroso, mucho más doloroso, y el paciente está cursando con una peritonitis bacteriana espontánea. Y vamos a hablar acá de algunos signos importantes de abdomen agudo. Vamos a demostrarlo. Por ejemplo, ¿ustedes ven acá una masa? Sí. Ya, es el signo de Courvoisier-Terrier. Y está asociado a un síndrome, al síndrome de Courvoisier-Terrier. Este síndrome se caracteriza ¿por qué? Porque el paciente tiene un cáncer de páncreas. Entonces, esta bolita que ven acá es la vesícula totalmente hinchada, inflamada, pero que no tiene dolor. Entonces, la dilatación de la vesícula biliar ictericia y decoloración de las heces se presenta en cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Se asocia aparte a anorexia, baja de peso. Entonces, si el paciente está ictérico, ven una masa, el paciente bajado de peso, tiene más o menos un tiempo de evolución de varias semanas, y en esta masita ustedes la palpan, no es dolorosa, estamos hablando del signo de Courvoisier, que se asocia al síndrome de Courvoisier-Terrier. El signo de Cullen, donde ven ustedes acá una equimosis periumbilical, se asocia a problemas de pancreatitis hemorrágica. Y el signo de Gray-Turner, igualito, se asocia generalmente a hemoperitoneo. El signo de Cullen, equimosis periumbilical, hemoperitoneo, pancreatitis hemorrágica. Y el signo de Gray-Turner, equimosis en flanco, hemoperitoneo y pancreatitis hemorrágica. Acuérdense del signo de Courvoisier, que se asocia a neoplasias principalmente de páncreas. De ahí tenemos el signo de Joubert, que es más que todo normalmente cuando nosotros palpamos el abdomen y percutimos, esta parte del hígado es mate, o sea, es como que en una madera lo tocan la madera y es dura. En cambio, cuando aparece aire subhepático, esta zona se vuelve timpánica, y a ese signo se le llama signo de Joubert, ¿no? Y generalmente se asocia a dos signos radiológicos, que ya estamos avanzando, lo que signos radiológicos, el signo de Chilaiditi y el signo de Popper. Algunos también han catalogado al signo de alas de gaviota debido a que hay un aire subhepático
y un aire también en la subfrénico izquierdo. Entonces, esto se debe a perforación de víscera hueca. O sea, yo tengo el signo de Joubert, acá timpanismo, le tomo radiografía y encuentro este signo al cual se llama Chilaiditi, por presencia de aire subhepático, ¿no? Y al signo de Popper y al signo de alas de gaviota. Y los signos de irritación peritoneal, el signo de Bloomberg o de rebote, generalmente que se da al de comprimir bruscamente el abdomen, el signo de Robson, ¿no? Que ustedes palpan el fosa ilíaca izquierda y al paciente le duele la fosa ilíaca derecha, clásico en la apendicitis. El signo de psoas, al paciente lo colocan de costado, la pierna se la reclinan hacia la parte de atrás, entonces esto hace de que el psoas se estire y el paciente comienza a sentir dolor en la zona del McBurney derecho, ¿no? Entonces eso es signo de apendicitis. El signo de McBurney bien es clásico de apendicitis, y el signo de Murphy, ¿no? Donde hay dolor. Este signo de Murphy es cuando hay una colecistitis y al paciente le piden que respire profundo. Ustedes palpan la zona subhepática, ¿no? El borde, a nivel del borde costal, ¿no? Inferior, y el paciente siente dolor. Ese es Murphy. Algunos signos también, otros signos importantes, lo que es apendicitis es el signo de Arum, que es un dolor en epigastrio o precordial cuando palpamos la fosa ilíaca derecha, y el signo de Geno de Musi, que es el signo de Bloomberg, que es un signo de peritonitis. Algunas pruebas de laboratorio en el dolor abdominal importantes, ¿no? El hemograma es muy importante, la velocidad de segmentación para ver si hay infección o inflamación, la proteína C reactiva, siempre si está elevada hay que sospechar de infecciones, la amilasa y la lipasa si están elevadas, pancreatitis, las transaminasas si están elevadas, afectación hepática o biliar, la orina, si hay hematuria o hay presencia de pus, y la prueba de embarazo importante en mujer joven, ¿no? Al cual si esta es positiva y hay dolor pélvico, entonces sospechamos en que la paciente puede tener un embarazo ectópico roto. Exámenes complementarios, estudios radiológicos, el electrocardiograma para ver si el dolor abdominal se correlaciona con un infarto miocardio, los estudios radiológicos principalmente a nivel de tórax y a nivel de abdomen, ¿no? Es importante para descartar, por ejemplo, neumoperitoneo, elevaciones diafragmáticas, aire mediastino, ¿no? Y descartar algunas patologías que pueden estar cursando con un abdomen agudo tipo médico, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos signos radiológicos importantes que vamos a ver, como por ejemplo, ya lo hemos visto, ¿no? Este signo, ¿cómo se llama? Signo de ala de mariposa, ¿no? Ya. Ahora, el cuadro oclusivo alto, vemos acá, cuando hay una obstrucción del intestino delgado, ven acá como monedas. Se llama signo de apilamiento de monedas. Así como este. Ve, como monedas están apiladas. Es un cuadro de oclusión intestinal alta, o sea, del intestino delgado. Tenemos una distensión grande de asas intestinales, ¿no? En este caso, cuando ustedes ven asas intestinales bien dilatadas con edema de pared, podemos sospechar de que hay un cuadro de oclusión intestinal baja. Estamos hablando de colon, ¿no? Y si ven niveles hidroaéreos cuando se toma de pie, entonces sospechamos de que es una obstrucción intestinal baja. Y acá un válvulo sigmoides, donde ustedes ven pues la presencia de doble, como que hay dos bolas. Una bola acá donde se ha volteado el intestino grueso, y otra bola donde es la otra parte del intestino grueso que ha quedado, donde hay aire acá y aire acá. Entonces se llama ese signo del vólvulo, ¿no? Hay que hacer ecografía, TAC, estudio de contraste y arteriografías.
y endoscopía digestiva para descartar las patologías encontradas. La punción abdominal, ya sea una amniocentesis o una paracentesis, es importante. Si en todo caso no hay un diagnóstico definitivo, a veces pueden entrar al lavado peritoneal o entran, generalmente últimamente están haciendo la laparoscopía. El paciente es un abdomen agudo que no definen si es médico o quirúrgico, entonces lo programan para hacer operaciones, para hacer una laparoscopía, ver qué está pasando dentro del abdomen. Entonces es importante los exámenes complementarios, como por ejemplo la ecografía, donde encuentran líquido libre en cavidad, entonces entran con más seguridad que puede ser una patología de tipo quirúrgica. El abdomen agudo, el tratamiento en general, vamos a ver, según la intervención inmediata, si son perforaciones con peritonitis, obstrucciones, isquemia o hemorragias, inmediatamente es intervención quirúrgica. Pero si hay patologías donde no intervienen rápidamente, sino las quedan en observación, la difieren para observar las 24 o 48 horas. Entonces, en este caso se pueden convertir en peritonitis, en obstrucciones, en colecistitis, o muchas veces quedan en observación. En cambio, si el paciente queda en observación, podemos al paciente, mientras tanto, hidratarlo, porque el paciente va a caer en NPO, iniciar antibiótico terapia. Muchas veces les colocan analgésicos para ver si cede el dolor. Muchos de los dolores en abdomen agudo quirúrgico, por más analgésicos que ustedes le coloquen, no cede dolor, cede un poco, pero continúa el dolor, y es más, cuando baja el efecto analgésico, el dolor aumenta. Hay que hidratarlos, hay que solicitar análisis, complementar todo lo que el paciente requiere y hacerle su prequirúrgico. En todo caso, el paciente entra a sala de operaciones. Establecer una vía de perfusión venosa es importante, ¿ya? Y hidratar con suero fisiológico. Si el paciente está con un mal patrón ventilatorio, está hipoxigenando, hay que aportar con oxígeno, hay que colocar una sonda para ver qué tipo de residuo gástrico puede tener, porque si vemos un residuo gástrico de tipo fecaloideo, ya estamos sospechando en una obstrucción intestinal. Hay que cateterizar, hay que colocar un catéter urinario para ver cuál es la cantidad de diuresis que hace. Generalmente no se administran analgésicos hasta que tenga un diagnóstico definitivo. Y hay que ver en las heridas abdominales si hay evisceración, ¿no? Porque muchas veces estas evisceraciones están estranguladas y el paciente tiene un dolor difuso pensando que es otro tipo de patologías, mientras que la evisceración está siendo estrangulada, ¿no? Gracias. En términos generales he dado más o menos un repaso de lo que estamos viendo en cuanto a abdomen agudo, sea médico o quirúrgico.